Queridos hermanos, cada domingo Dios nuestro Señor, a través del Santo Evangelio, nos va enseñando lo que debe ser nuestra vida de cristianos y de hijos de Dios, para que seamos felices en este mundo y para que alcancemos la vida eterna. Hace 8 días escuchábamos cómo Jesús nuestro Señor advierte que la mies es mucha y los trabajadores son pocos. Y se dirige en parte a los 12 apóstoles, pero también a todos los discípulos de Jesús, de los que formamos parte ustedes y yo. Nos enseña cómo la fe que hemos recibido, el amor de Dios que hemos entendido, el reino de Dios que hemos recibido, no se puede quedar como algo estrictamente personal, sino que debe movernos a compartir, a que muchos más conozcan el reino de Dios. No se trata de ganar adeptos, se trata de que muchos se beneficien de este anuncio, de esta verdad, de este evangelio, la salvación traída. Y se refiere a quienes tenemos ese ministerio como que de tiempo completo, pero también a quienes en su casa o en el trato frecuente con los demás puede ir anunciando esas verdades del reino, del amor de Dios. Por eso dice Jesús, entren en las casas y ahí digan: la paz esté con ustedes. Sean portadores de la paz a los lugares que ustedes visitan y anuncien el reino de Dios. Pero también dice: no se entretengan por el camino saludando, para enseñarnos que todo encuentro con cualquier persona es una oportunidad para hacer el bien. No hay que perder el tiempo, no hay que perder los encuentros, no hay que perder las oportunidades que todos los días el Señor nos brinda al encontrarnos en la casa, en la calle, en el mercado, en la escuela, en el trabajo. Hay muchas oportunidades de encontrarnos con alguien, no solamente para saludar, sino que el saludo sea portador del amor, de la fe, de la esperanza, de la caridad, del respeto, y de esa manera estar anunciando ya el reino de Dios. Pero no es suficiente. Hoy el Señor nos dice de una manera muy clara en el Santo Evangelio cuál debe ser nuestra actitud permanente, porque es lo que Jesús ha hecho, es lo que la Iglesia como comunidad debe hacer, lo que cada uno de nosotros también debe ser. Dice el Santo Evangelio que en aquellos momentos se le acercó un hombre a Jesús y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Como que cuál sería la clave, el mandamiento principal, la actitud, el comportamiento más importante que debemos tener para alcanzar la vida eterna. Como aquella persona era alguien muy conocedor de la ley, de los profetas, de la religión judía, Jesús le pregunta: ¿qué dice la ley? ¿Qué enseñan los profetas? ¿Qué lees en la Sagrada Escritura? Y él cita un pasaje que todos los judíos se sabían de memoria, como nosotros nos sabemos el Padre Nuestro, y que recitaban frecuentemente, pero que a veces se queda solamente en palabras y ya no dejamos que penetre la mente y el corazón. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu espíritu. Ese es el mandamiento principal. Y es el que da sentido a la vida. Porque cuando amamos otras cosas, si no amamos a Dios, amamos otras cosas. Y cuando amamos otras cosas con demasiada entrega y totalidad,
Normalmente caemos en idolatrías, por ejemplo, cuando amamos demasiado el dinero, cuando amamos demasiado pues, nuestros honores, nuestra fama, cuando amamos demasiado eh, el placer y otros gustos que a veces nos damos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Esto es lo que le va a dar sentido a la vida. Sí, el trabajo, sí, el descanso, sí, comer, sí, beber, pero que eso no te aparte del amor de Dios. Cualquier cosa que hagas, tener siempre en cuenta el amor de Dios por encima de todas las cosas. Y todo el mundo lo entiende porque Dios es bueno. Dice la primera lectura que escuchamos el día de hoy en el Deuteronomio, que no hay que ir muy lejos para recibir la ley de Dios. No hay que atravesar el mar para entender la ley de Dios. Lo llevamos grabado en nuestra mente, lo llevamos grabado en nuestro corazón, porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y aunque nadie nos lo enseñe, y aunque a veces no lo hagamos consciente, pero así como un niño busca a su madre y se siente seguro en sus brazos, pues así nosotros instintivamente, naturalmente, buscamos a Dios y nos sentimos seguros cuando estamos en contacto con Él. Y lo amamos. Pero hay que amarlo por encima de todas las cosas. Es como que algo natural. Pero esto tiene una consecuencia. El segundo de los mandamientos es: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí es donde a veces nos complicamos la vida. ¿Cómo amar a mi prójimo como a mí mismo? Aquel maestro de la ley, pues para tener más precisión, para tener más seguridad, como para no dar paso en falso, dice: ¿y quién es mi prójimo? O sea, ¿hasta dónde alcanza el amor al prójimo? Mi pariente, mi vecino, mi amigo, mi paisano, el que piensa como yo. Judíos tenían muy en cuenta la pertenencia a su pueblo, su raza, su religión, y decían, bueno, como que hasta ahí se entiende quién es mi prójimo, mi pariente, mi vecino, mi amigo. Pero Jesús nuestro Señor ha venido a hacer una verdadera revolución, un cambio en la mentalidad. Y ha venido a enseñar algo que saca de su ritualismo, de sus seguridades, al pueblo judío. Cuando contesta así, que ames a tu prójimo como a ti mismo, pero ¿quién es tu prójimo? Y Jesús contesta con una parábola. Había una vez un hombre que iba de camino, lo asaltaron, lo desnudaron, le quitaron todo, lo dejaron ahí tirado, medio muerto o medio vivo. No sabemos si Jesús estaba inventando la historia o estaba recordando algo que había visto, porque ¿quién no ha visto algo semejante en nuestros días? Alguien tirado a la orilla del camino porque le fue mal, lo asaltaron, le quitaron todo. Pero también describe cómo pasó un sacerdote y se siguió de frente. Nomás vio y se siguió de frente. Pasó un levita que era como un seminarista, dijéramos, que está preparando para el sacerdocio, y se pasó de largo. Y en el pueblo judío se entiende fácilmente porque, según la tradición, si el sacerdote iba al culto o venía del culto, no podía contaminarse con cosas relativas a un cadáver, por ejemplo. ¿Qué tal si aquel ya estaba muerto
y entonces él quedaba inhabilitado para oficiar en el templo. Bueno, se entiende en el ritualismo, se entiende en la costumbre, en la tradición, pero hay algo mucho más allá que Jesús nuestro Señor quiere enseñar. Y dice, pasó también un samaritano. Los samaritanos eran como no judíos, contrarios a la ley, contrarios a la tradición, contrarios a la religión, contrarios al culto y al templo, y siempre mal vistos. Que en la mentalidad del judío estaba excluido, samaritanos no. Pero el samaritano, dice Jesús, vio al hombre medio muerto, se acercó, limpió sus heridas, les puso alcohol o vino, lo vendó, lo echó a su cabalgadura y lo llevó a donde lo pudieran atender. Y todavía al día siguiente le dice al encargado, síguelo atendiendo y lo que gastes en él yo cuando regrese te lo pago. La diferencia está muy clara. El que por cuestiones religiosas se pasó de frente o se siguió de largo, y el que no siendo tan religioso ni con tan buen prestigio, se compadeció, se acercó, hizo suyo el problema y trató de remediar. Y pregunta a Jesús, ¿quién de ellos se portó como prójimo? Porque ese era el problema, ¿no? ¿Y quién es mi prójimo? ¿Quién de ellos se portó como prójimo? O sea, ¿quién hizo las cosas bien? La respuesta pues es muy clara, es evidente. El que se compadeció de él, dijeron. Bueno, esto es lo que hay que hacer. Porque Dios se compadece del pecador y envía a su propio Hijo para que todo el que crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Se hace cargo de nosotros. Porque el Hijo de Dios viene a este mundo y no ha venido a buscar a los justos, sino a los pecadores. Y entrega su vida hasta la muerte y muerte de cruz para que nosotros tengamos. Y les ha enseñado a los discípulos, como nos enseña a nosotros, vayan y ustedes hagan lo mismo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para predicar todos el Evangelio de Jesús? Los sacerdotes, digamos, de hoy y los laicos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ustedes, padres de familia, maestros, trabajadores, mecánicos, conductores de autobuses, en fin, las señoras amas de casa, el obispo, ¿qué tenemos que hacer? Ser prójimo para los demás. Y el que es prójimo para con los demás, es próximo, es cercano, se compadece, ayuda, y si no, todo lo demás son palabras. Y las palabras no ayudan mucho. Son los hechos los que cuentan. Por eso el que se portó como prójimo y actuó como cristiano, como discípulo de Jesús, es el que se compadece y ayuda. Y entonces Jesús dice a sus discípulos, vayan y ustedes hagan lo mismo. Esta es la misión de la iglesia. Sí, el culto, pero también y sobre todo la caridad. Y eso a veces se nos olvida, como que no nos cae el 20 perfectamente bien. Hacer el bien.
Esta es la misión de la Iglesia. Pero también la misión individual de cada uno de nosotros, que nos llamamos cristianos, que nos consideramos discípulos de Jesús. Sí, hay que ir a misa, sí, pero también tener compasión, misericordia y caridad para con cualquier persona que tenga necesidad, sea de mi pueblo o no sea de mi pueblo, sea de mi familia o no sea de mi familia, sea mi amigo o no sea mi amigo. Este necesita, a este hay que darle la mano. Está muy difícil en los días de hoy por la inseguridad y violencia que vivimos. Porque a veces el que mete paz saca más. Y dice el dicho, el que se mete de redentor sale crucificado. Pero bueno, esta es la enseñanza, ¿no? Hacer el bien, compadecerse y hacerse cargo del que sufre. No todo es conflictivo, hay muchos casos cercanos a nosotros en los que sin riesgo podemos acercarnos y dar la caridad, hacer el servicio que nos corresponde. Entonces, queridos hermanos, la mies es mucha, los trabajadores pocos se ponen la camiseta, a pocos les cae el 20 de tener que hacer el bien que tenemos que hacer. Y el camino es este, la misericordia que tiene Dios Padre al compadecerse de nosotros, el Hijo de Dios al entregar por nosotros. Como iglesia tenemos esta tarea fundamental y cada uno de nosotros en particular también. Esa es nuestra tarea. No es difícil entender, aunque es muy difícil hacerlo en la práctica. Por eso volvemos a preguntarnos, ¿queremos o no queremos seguir a Jesús? ¿Queremos o no queremos ser discípulos de Jesús? Bueno, hay que volver a empezar cada día.